Buenos días, muchachos, me da mucho gusto como siempre estar aquí con ustedes. Siempre es un placer darles clases y especialmente que es el módulo 7, que es uno de los módulos que más me gusta y que los motiva a leer. Siempre me ha gustado influenciar a las demás personas para que lean y creo fielmente en que a todos nos gusta leer, solo no todos lo hemos descubierto. Es una de estas actividades que resultan muy gratificantes, que te ayudan a muchas cosas, que te permiten relajarte. Solo considero que no todos han encontrado el libro correcto para leer. Todos necesitan un poquito de motivación, pero al final la lectura es algo que acaba encantándole a la mayoría. Entonces yo los invito a que busquen su propio libro, a que busquen sus propias lecturas y hagan de leer un hábito que pues promuevan especialmente en la edad de preparatoria y todavía mejor si ya son mayores de edad. No pierdan esa costumbre, no pierdan esa oportunidad de familiarizarse con la lectura, porque créanme que es cuestión de pasar el primer libro para que sepan que pueden leer cualquiera. Todo el mundo le dicen, tienes que leer un libro y se quedan así como de que, un libro. Un libro no es la gran cosa. Tú puedes leer un libro en una semana, en un día, en 2, 3 días. Todo depende de ti mismo y tus capacidades de comprensión lectora. Y esas capacidades se ponen en práctica. Entre más lees, más comprendes. Entre más comprendes, mejor aprendes. Entonces ahí les dejo de tarea que se acostumbren a leer. Muy bien, el día de hoy estaremos hablando de la primera forma de producción escrita que vamos a aprender durante este módulo. Verán, ahora que hemos aprendido que hay múltiples elementos y múltiples tipos de textos que les generan valores intrínsecos y que los hacen ser especiales simplemente por el hecho de ser textos. Y también hemos aprendido que un texto no solamente se valora por su contenido, sino también por su contexto, tanto el contexto de producción, es decir, en qué circunstancias se encuentra el autor cuando lo escribe, así como el contexto de recepción, es decir, en qué circunstancias se encuentra el público cuando empieza a leer o recibe por primera vez este texto, y también las circunstancias en las que nos encontramos nosotros al leerlo. Pues el día de hoy aprenderemos cómo hacer un tipo de texto escrito que nos ayudará a valorar y a crear una obra, y esa es la reseña descriptiva. Reseñar es, a través de tus propias palabras, determinar y valorar cuál es tanto lo positivo como lo negativo de algo. Se pueden hacer reseñas técnicamente de cualquier cosa, desde un libro hasta una película o un videojuego. Pero en este caso vamos a aprender la reseña descriptiva específicamente hablando de autores y libros y textos literarios. Por lo que yo los invito a todos ustedes que presten mucha atención, porque si bien es un proceso que lleva ciertos pasos, es sencillo de hacer. La reseña descriptiva se puede hacer en una cuartilla, una hoja máximo, una página máximo es lo que es la reseña descriptiva, mientras que otros tipos de reseñas como la reseña crítica requieren de muchísimo más esfuerzo y de prestar el doble, el triple de atención, y pues eso ya lo saben porque ya les enseñé cómo hacer una reseña, según yo. Entonces espero que hayan reservado sus ideas para poderlas aplicar también a este tipo de reseña. Muy bien, aquí están las reglas a través de las cuales nosotros habremos de crear, generar elementos de la reseña. Es decir, necesitamos estos elementos para poder crear una. Son 4 nada más, y esos 4 compondrán una reseña completa en un formato específico. Pero antes de que podamos reseñar, necesitamos leer. El día de hoy realizaremos una lectura un poco más compleja, el cuento más largo que habremos leído hasta el día de hoy. Vamos a leer un cuento de nada más y nada menos un maestro argentino llamado Julio Cortázar. Si no lo conocen, espero que lleguen a conocerlo después de estas clases. Vamos a leer un cuento que se llama Casa Tomada, de Julio Cortázar. Presten mucha atención, escuchen atentamente, por favor. No se distraigan, sigan la lectura con su mirada para que puedan entender cómo es que generamos o creamos la reseña descriptiva. Casa Tomada, de Julio Cortázar.
Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos Irene y yo a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7 y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer fuera de unos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes de que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesaria clausura de la genealogía asentada por nuestros bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día. Vagos y escribos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justiciaramente antes de que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias. Tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto. Se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado, no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes, lila. Estaban con naftalina apiladas como en una mercería. No tuve valor para preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente le entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo, y 1 o 2 canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y 3 dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera, donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica y la puerta cancel daba al living. De manera que uno entraba por el zaguán, abría la cancel y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa. O bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y el baño. Cuando la puerta estaba abierta, advertía uno que la casa era muy grande. Si no, daba la impresión de que daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa. Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta la tierra en los muebles. Buenos Aires será una ciudad limpia, pero eso se debe a sus habitantes y no a otra cosa.
Hay demasiada tierra en el aire. Apenas sopla una ráfaga, se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé. Da trabajo sacarlo bien con plumero. Vuela, se suspende en el aire un momento y después se deposita de nuevo en los muebles y los pianos. Lo recordaré siempre con claridad, porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio, eran las 8 de la noche, y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o en la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de una silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí al mismo tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la pared antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente, la llave estaba puesta de nuestro lado y además corría el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene, tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces, dijo recogiendo las agujas, tendremos que vivir de este lado. Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que me tejía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene pensó en una botella de esperidina de muchos años. Con frecuencia, pero esto solamente sucedió los primeros días, cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. No está aquí. Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aún levantándonos tardísimo a las 9:30, por ejemplo, no daban las 11 y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resultaba molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papá y eso me sirvió para matar tiempo. Nos divertíamos mucho cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene, que era más cómodo. A veces Irene decía, fíjate este tejido que se me ha ocurrido, ¿no parece el dibujo de un trébol? Un rato después era yo el que le ponía ante los ojos un cuadradito de papel para que viese el mérito de algún sello de Eupen y Malmedy. Estábamos bien. Y poco a poco empezamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Cuando Irene soñaba en alta voz, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. La puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiados ruidos de loza y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz. Hasta pisábamos despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo, salvo las consecuencias. De noche siento sed y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio, ella tejía. Oí un ruido en la cocina.
tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme, y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta del roble, en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba casi el lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuertes, pero siempre sordos a espaldas nuestras. Cerré de golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. Han tomado esta parte, dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?, le pregunté inútilmente. No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los 15,000 pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodé con mi brazo la cintura de Irene, yo creo que ella estaba llorando, y salimos hacia la calle. Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada. Ahora que escuchamos el cuento de la casa tomada, un cuento corto que por cierto es de un autor latinoamericano muy importante, hablaremos de los elementos de la reseña. Estos elementos que son importantes tomar en cuenta cuando nosotros escribimos una reseña descriptiva. Son 4. La referencia bibliográfica, los datos biográficos del autor, la sinopsis o resumen y el comentario u opinión. Por supuesto que las 2 primeras partes las podemos hacer sin siquiera leer el texto, pero las segundas 2 partes, la sinopsis o resumen y el comentario u opinión, son importantísimos porque tendremos que haber conocido perfectamente el cuento o haberlo entendido sin problemas para poderlos escribir. La reseña descriptiva inicia con la referencia bibliográfica. ¿Qué hay que incluir en la referencia bibliográfica? Para la referencia bibliográfica necesitamos datos o información dura, es decir, datos que compondrán o que consistirán en la simple información densa. Son pequeños detalles que nos van a ayudar a entender de qué se trata la obra, o más bien, cuáles son los datos específicos de la misma. Necesitamos el nombre de su autor, el año en que la obra fue publicada, cuándo salió a la venta o para que cualquier persona la pudiera leer, cómo se llama la obra, por supuesto, su título, la editorial, es decir, de dónde, qué editorial produjo y distribuyó la obra. Y en caso de que no se encuentre la editorial, se puede incluir el lugar de publicación. O en su defecto, se puede poner la editorial y también el lugar de publicación. Esta es la primera parte de nuestra reseña descriptiva. Si se fijan, está dividida y ordenada de la siguiente manera. El título se encuentra orientado al medio. El título es el título del libro o la lectura. A la derecha, ¿ok?, orientado a la derecha se encuentra el nombre del autor, pero el nombre del autor se encuentra escrito con el primer apellido y la primera letra del nombre del autor. Entonces, si mi autor se llama Julio Cortázar, al escribir el nombre escribimos Cortázar J, que es Julio Cortázar, pero con el apellido primero y con la primera letra de su nombre. Si estábamos hablando de Alfonsina Storni, sería Storni A. Si estamos hablando de Mario Benedetti, sería Benedetti M. Si estamos hablando de Gabriel García Márquez, sería García Márquez G. Es decir, siempre incluiremos el primer apellido. Bueno, en todo caso sería el de Gabriel García Márquez, sería García G, no García Márquez, García G. El primer apellido y la primera letra del primer nombre del autor. Orientado a la izquierda, en la misma línea que el nombre, se encuentra la fecha de publicación. La Casa Tomada se publicó, por ejemplo, en 1946. Y por último, la editorial, que en este caso fue la editorial de un periódico que se llamaba Los Anales de Buenos Aires, y el lugar de publicación, obviamente, Argentina.
Sobraba poner que Buenos Aires, Argentina, pues porque ahí dice los anales de Buenos Aires. Entonces, los anales de Buenos Aires, Argentina. Todos los elementos se encuentran ordenados de esta manera. Cuando ustedes hagan su reseña descriptiva, tienen que ordenar los elementos en la misma posición. El título en medio con una letra más grande, el nombre del autor a la izquierda con el primer apellido y la primera letra de su nombre, la fecha de publicación a la derecha y debajo del nombre del autor la editorial. Esos son los datos de referencia bibliográfica. La siguiente parte para construir nuestra reseña descriptiva son los datos biográficos del autor. ¿Qué son los datos biográficos del autor? Simple. Es la información de la vida del autor para identificar quién era y así poder comprender mejor su obra. Lo que necesitamos cuando hablamos de nuestro autor son los siguientes datos. Primero que nada, su nombre completo. A veces los autores utilizan un alter ego al escribir o firmar sus libros. A veces no utilizan su nombre completo. Cuando nosotros hablamos de los datos biográficos del autor, habremos de escribir su nombre completo. Otro detalle importante a incluir es su nacionalidad, es decir, de dónde viene el autor. También tenemos que añadir a la mezcla las publicaciones o sucesos relevantes, es decir, qué libros importantes haya escrito el autor y qué hechos importantes hayan sucedido en su vida que lo definieron, y si es posible incluirlo, la motivación de la obra, es decir, la razón por la cual se escribe el libro o qué historia hay detrás de la escritura del libro mismo. Si es un poema, ¿a quién se lo escribió y por qué? ¿O por qué escribió el poema? Que si estaba triste, que si se mudó de lugar, que si conoció a alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los hechos importantes. Ahora, a diferencia de la referencia bibliográfica, los datos biográficos del autor no se escriben así, no se escriben como si fuera lista. Nombre, nacionalidad abajo, no. Se escriben en prosa, es decir, se escriben como si nosotros estuviéramos escribiendo un ensayo o un artículo periodístico. Miren cómo lo escribí yo. Julio Cortázar, y ahí incluyó su nombre completo, fue un autor argentino, ahí incluyó la nacionalidad, cuya niñez enfermiza le orilló a la lectura. Apenas tenía 9 años cuando había escrito su primera novela. Un dato importantísimo de él, para que sepan qué tipo de persona era. Desde los 9 años ya escribía, la cual se perdió en alguna parte. Cortázar creció para convertirse en uno de los escritores más importantes de su tiempo, partícipe de la corriente literaria del realismo mágico. ¿Okay? Esto es importante para que sepan qué tipo de libros hace. Poeta, maestro de los cuentos y famoso novelista. Es decir, que escribió poesía, escribió cuentos y escribió novelas. Así, escribo una pequeña parte de la biografía del autor. Y yo determino qué es lo que considero importante. Ustedes también habrán de escribir y considerar lo que consideren importante. ¿Y cómo es que hacemos esto? Fácil. Para poder determinar o escribir información sobre el autor, debemos investigarlo. Probablemente nos encontraremos con una biografía de él y podemos leerla completa. Yo los invito a que lean lo más que puedan de este señor, por ejemplo, o de quien sea que vayan a hacer la reseña descriptiva. Y hay algunas biografías como las que se encuentran en esta página que se llama Biografías y Vidas, donde los autores no solamente vas a encontrar la información de su nacimiento y de él, sino vas a encontrar dividida la biografía, es decir, los sucesos relevantes de su vida, y abajo vas a encontrar su obra, es decir, los trabajos que él realizó. Miren, aquí está la obra de Julio Cortázar. ¿Cómo se definió su obra? Sus cuentos y su texto más importante, Rayuela, el cual no incluí, pero debía haber incluido. Así es como escribimos los datos biográficos del autor. Quiero que tomen en cuenta y que sepan que esto es muy importante, porque cuando escribimos sobre el autor debemos escribir de forma que invite a la lectura. No vamos a escribir con la intención de dar solamente datos e información del autor,
sino debemos escribir de tal forma que las personas que lean lo que nosotros escribimos se sientan interesados tanto en la vida y el trabajo del autor como en el cuento que se está reseñando. Posterior a los datos biográficos del autor, entraremos en la sinopsis o el resumen. Ahora, ¿qué es el sinopsis o resumen? La sinopsis. Una sinopsis es básicamente una forma de contar lo que está sucediendo en el cuento o los hechos de qué trata la historia sin spoilers. Yo creo que la mayoría de ustedes ya sabe qué son los spoilers, pero en caso de que no, es decir de qué trata el cuento sin contar ningún elemento o hecho clave que defina la trama de la historia, sin revelar ningún dato que le arruine la lectura a la persona que quiere leer. ¿Qué se debe incluir en el sinopsis, en la sinopsis o el resumen? Simple. Primero, los principales acontecimientos, los hechos más importantes y, por supuesto, los disparadores sin revelar más información. Los disparadores son los hechos que nos van a determinar de qué se va, cómo es que se dispara la trama, es decir, los eventos que provocan cambios en las vidas de los personajes. Por supuesto, hay que incluir a los personajes. ¿Cuántos personajes había en La Casa Tomada? Habían dos. El primera persona, el narrador, el hermano y la hermana que se llamaba Irene. Y por supuesto, lo que sea o quien sea que haya tomado la casa. Y por supuesto, también hay que incluir los temas de los que habla el autor. Es decir, qué tipo de temas estará tratando o cuáles son relevantes. Una sinopsis bien escrita hablará y organizará esta información de manera que invite una vez más a la lectura. Se escribe, repito, en prosa. No se debe de escribir como si nada más estuvieras diciendo qué pasa en el texto, sino como si fuera cuando le cuentas la película a alguien o una película a alguien, diciéndole de qué trata, sin revelarle ninguna información importante, porque quieres que esa persona la vea. Lo mismo vas a hacer con el libro. Esta es mi sinopsis. En La Casa Tomada, Irene y su hermano, quien relata la historia, ocupan la enorme casa de sus bisabuelos, una mansión demasiado grande para ellos dos, donde viven una vida aletargada y tranquila, abandonando todo tipo de individualidad al no haberse casado, ni mucho más. Ausentes de trabajo y con la plata suficiente para vivir cómodos, se dedican a limpiar su hogar y a pasar tiempo juntos. Todo cambia una noche en la que el hermano mayor escucha ruidos al otro lado de una gran puerta. Al parecer, la casa había sido tomada. Alguien o algo más estaba allí adentro. Con esta sinopsis hago sonar la historia como si fuera una cuestión suspensiva, como algo misterioso, y provocas que las personas que no lo han leído quieran o busquen leerlo. Aquí pueden ver que incluyo la información sobre los personajes y sobre de qué trata la historia, los temas que se hablan como el abandonamiento de la individualidad, ¿no? O cómo vivir una vida letargada y tranquila. Los temas de los que habla el autor. El último elemento o el elemento que nos hace falta son el comentario u opinión. Ahora, el comentario u opinión es la parte subjetiva. Es la parte en la que ustedes se encargarán de determinar lo que les gustó, lo que no les gustó del cuento y su postura o perspectiva respecto a la lectura hecha. ¿Qué se debe incluir en un comentario u opinión? Dos partes importantes. El comentario debe de estar fundamentado en las impresiones recibidas después de la lectura. Una vez que terminaste la lectura, ¿cómo te sentiste? ¿Te sentiste bien? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué fue lo que entendiste? ¿Cuáles fueron las conclusiones que sacaste? ¿O qué fue la información que obtuviste respecto al texto? Ahora, que conste que como se trata de una reseña descriptiva, no es necesario que el comentario o la opinión sea favorable. Siempre tienes la opción de hablar de forma desfavorable de lo que leíste. Mi comentario trataba de explicar de qué trata pues el cuento mismo y
si me gustó o no me gustó, qué es lo que me gustó de ella, cómo fue que reaccioné, qué fue lo que sentí y las impresiones que me dejó. Para mí, es decir, que es mi opinión, La casa tomada es la trágica historia del miedo a lo desconocido. Los hermanos, cómodos con su estilo de vida y su manera de actuar, en vez de enfrentarse a los desafíos, huyen de lo que no entienden y atemorizados pierden todo lo que tienen. Casi una fábula que parece decirte que cuando vives sin esfuerzo y te encuentras frente a un obstáculo, o lo enfrentas o pierdes todo lo que tienes y lo que amas. La casa tomada para mí habla precisamente de eso, de dos personas que estaban tan acomodadas con su vida que no se veían en la necesidad de esforzarse por nada. Y al encontrarse con un miedo, el hecho de que la casa había sido tomada, pues en vez de evitarlo, en vez de enfrentarlo, deciden evitarlo y actuar como si no hubiera pasado nada, resignándose a las cosas que perdieron, lamentándose, pero no haciendo nada para recuperar su parte de la casa. Ellos vivían ahí, les pertenecía por excelencia, pero les parecía tan banal, tan aburrido, tan adormecido esforzarse, que prefirieron dejarles la casa a quien sea o lo que sea que lo hubiera tomado. Si se dan cuenta, nunca expresan qué es lo que tomó la casa. Pueden pensar que fue una sombra, un fantasma, unos ladrones o lo que se les ocurriera a ustedes, porque en realidad es esa falta de información la que nos hace imaginar lo que podía haber tomado la casa. Entonces, por eso yo pienso que se trata de los miedos, porque no sabes lo que hay detrás. Para cada persona puede ser algo distinto. Muy bien, ahora nos toca producir. Es turno de ustedes realizar sus propias reseñas descriptivas siguiendo los elementos que han aprendido el día de hoy. Van a crearme 2 reseñas descriptivas y las van a hacer en este formato. Les debe de quedar o les debe de resultar algo así, idéntico. Su reseña descriptiva debe de estar conformada por estas partes determinadas escritas. Debe de incluir todos los datos determinados en clase y se debe de ver así. Así se debe de ver su reseña descriptiva. Asegúrense de que no tenga faltas de ortografía. Hagan la computadora de preferencia y si no pueden hacer la computadora, pues lo permito a mano, pero traten de hacer el espacio necesario. Les doy completa libertad respecto a las fuentes, la organización y el tamaño, porque la reseña descriptiva tiene este tipo de libertad creativa. Solo les advierto que lo hagan con colores legibles y fuentes legibles. No me vayan a poner una fuente que no se entienda, que no se vea o que esté fea. Les voy a mandar las historias de las que van a hacer sus textos. Hay 3 cuentos que les voy a mandar, unos cortos y uno larguísimo. Este es un reto para quien lo quiera hacer. Es una lectura de menos de 50 páginas y ya viene tanto con la biografía del autor como con la motivación de la obra y el prólogo, es decir, algo que escribió alguien más para determinar qué es lo que concluyó de la obra misma. Entonces, esta crónica de una muerte anunciada es una novela corta de Gabriel García Márquez, la novela más corta que escribió él. Y es bellísima, con B mayúscula. Los invito a que la vean y la lean. ¿Okay? Esa va a ser su tarea de hoy. Ustedes van a escoger los textos que quieran ver, no tienen que leer esta misma, pero léanla. Ya se las había dejado de tarea antes, me parece, en algún punto. Si no se los dejé, sí, para las fichas bibliográficas. Quienes no la hayan leído, esta es la oportunidad. Háganle su reseña descriptiva. Quienes no, les dejé cuentos nuevos. Los principales son Caperucita Roja de Gabriela Mistral y El hombre que aprendió a nadar de Mario Benedetti. Esas son las 2 más importantes, porque son interpretativas y son de apreciación física. Entonces quiero que estas 2 las hagan, estas 2 háganlas sí o sí. Crónica de una muerte anunciada se los dejo de opcional, pero estos 2 sí son mandatorios. ¿Okay? Ya terminamos, chicos. Que tengan muy bonito día hoy. Si van a desayunar, buen provecho. Ahorita les mando los links